Romanos 5, diga Romanos 8, versículo 5. ¿Ya lo encontró? Léalo conmigo, dice así la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche, porque es bonito poder otra vez estar deseoso de aprender tu palabra. Y Señor, en este momento queremos que tu Espíritu sea quien abra nuestro entendimiento para poder comprender estas verdades y salir de aquí en esta noche edificados, bendecidos. Te damos muchas gracias porque tú eres el que realmente nos guías a toda la verdad por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, usa mis labios que sean para edificación de tu pueblo. Y todos dicen amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero hoy, con la ayuda del Señor, terminar esta serie de enseñanzas sobre el tópico al cual yo puse por título dos clases de conocimiento. Dos clases de conocimiento, y nos hemos tardado, mejor dicho, en tres. La tercera semana que estamos hablando sobre este tema, al cual yo puse por título dos clases de conocimiento. Y realmente es un poco, quizá complicado, diría yo, para personas nuevas en el Señor, porque se dicen ciertas cosas que a primera manera de oír o en la primera forma, el momento que lo escuchamos, como que no nos identificamos con eso y se hace un poco complicado. Pero realmente no es tan complicado cuando uno comienza a darse cuenta que lo que la palabra de Dios enseña es con claridad. Cuando hablamos de dos clases de conocimiento, para ser sencillo, simple, es refiriéndose a que nosotros como seres humanos, por estar en esta tierra creados a la imagen de Dios o creados, Dios nos ha creado con un cuerpo físico, pero nosotros no somos un cuerpo físico primeramente. Somos espíritu, ¿verdad? Somos espíritu. Ahora, tenemos este cuerpo físico que realmente está gobernado por 5 sentidos. Los 5 sentidos que vienen del cerebro. Ahí es donde nosotros realmente usamos esa información que recibimos de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que palpamos. Eso es lo que nos da contacto con este mundo físico alrededor. Una persona que tenga todos sus órganos bien, pero su cerebro no está funcionando, no tiene ningún tipo de contacto con el mundo físico. Es un vegetal. Ese es alguien que realmente no puede expresarse en este mundo. Cada uno de los 5 sentidos es lo que nos ayuda a expresarnos en este mundo y a poder conocer las cosas que nos rodean y tener entendimiento. Y ese es el primer conocimiento que nosotros recibimos desde que nacemos en esta tierra y vamos creciendo, vamos usando nuestro razonamiento en base a esos 5 sentidos para movernos en el medio ambiente donde estamos. Pero hay otro conocimiento, otra clase de conocimiento que Dios ha provisto para el hombre, para el ser humano, y que realmente solo se recibe cuando uno está en Cristo. Cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador personal. La Biblia dice que Dios nos da vida en nuestro espíritu, ¿correcto? En nuestro espíritu. Y entonces nos da la posibilidad, la capacidad de poder conocer a Dios. Conocer a Dios. Dios es espíritu. Dios no es físico, Dios no es mental. Dios es espíritu. Y por causa de que Dios es espíritu, la única manera de poder conocer a Dios es por el Espíritu Santo en nuestro espíritu.
Amén. O sea, esto es un poco complejo para muchas personas porque la mayoría de la gente vive de acuerdo a lo que siente en sus emociones, de acuerdo a lo que puede ver. Y todo esto es necesario cuando nos movemos en este mundo, pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, de recibir cosas de Dios, de vivir para Dios, de adorar a Dios, es imposible hacerlo con nuestros 5 sentidos. Usamos nuestros sentidos, no me malentiende, usamos nuestras manos, y usamos nuestros labios, y usamos nuestra boca para alabar a Dios, pero en realidad la base o la fuente de nuestra adoración y comunión con el Señor es de nuestro espíritu a Él que es espíritu. Aleluya. Sí, y la única manera en la cual yo puedo conocer a Dios, quien es espíritu, es a través de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es la revelación que Dios ha dado al hombre de Él mismo. O sea, es interesante notar que toda persona en la tierra, por muy salvaje que viva, por muy incivilizado que esté, las tribus más escondidas que puedan haber hoy día y que han existido, que no tienen contacto alguno con la civilización, todos tienen dentro de ellos una conciencia, un conocimiento interior acerca de un Dios o de dioses. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado, un ser espiritual, con la necesidad de adorar a Dios. Ahora ellos no saben y ellos comienzan a inventar sus dioses de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a lo que ellos van viendo. Y por ejemplo la montaña la ven muy grande y muy poderosa y ellos dicen es el Dios de la montaña. Ellos ven el sol que es tan grande y que es tan necesario para tener luz en el día y ayudar a las cosechas y todo. Entonces ellos dicen el Dios sol, el Dios luna. Y así van adquiriendo dioses que ellos mismos van creando de acuerdo a sus necesidades, pero realmente no son verdaderos dioses. No son dioses para nada. Es el engaño en el ser humano. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, el Dios verdadero, el único Dios que existe, Él se revela al hombre. Si no es que el hombre trata de imaginarse un Dios y fabricar un Dios. No. Dios se revela. Y cuando Él se revela y nos da a conocer cómo Él es, quién Él es, cómo adorarle, cómo creer en Él, cómo recibir de Él. Él es el que pone las reglas. Y Él ha hecho eso en este libro que nosotros llamamos la Biblia. O sea, de manera que cuando nosotros comenzamos a entender este concepto, se nos comienza a hacer más fácil la relación y la comunión con el Señor. Si yo decía la semana anterior, y quiero decirlo a manera de repaso esta noche otra vez, que la mayoría de los creyentes, ya estando en Cristo, todavía están tan aferrados a sus emociones, sentimientos y 5 sentidos para tratar con Dios, que tú los oyes siempre. Por ejemplo, hay un servicio de oración para los enfermos y gente viene a pedir oración y viene, y cuando termina el servicio, si alguien le puede preguntar, ¿crees que Dios te sanó? Dice, bueno, me siento un poquito mejor. Me siento un poquito mejor. Eso significa que no hubo sanidad, que no recibió absolutamente nada. ¿Sí? Me siento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente, claro que siente un poquito de emoción cuando viene y se ora por uno. Pero eso no implica que tú recibiste nada de Dios. ¿Por qué? Porque se recibe por fe, no por sentimientos. O sea, estás pasando por alguna situación difícil, sea económica, sea moral, sea matrimonial, cualquier cosa, y oras por tu situación. Jesús dijo esto: todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiste y vendrá. Cree que lo recibiste. ¿Cuándo lo recibiste? Cuando oraste, y vendrá. Ahora, cuando la gente ora, no cree que recibió nada. Y cuando se termina la oración, ¿crees que recibiste algo? Bueno, yo espero que algo va a cambiar. Nada va a cambiar porque no creíste. Cuando no creíste que recibiste, tu oración fue nula. Tu oración no funcionó. Tu oración no fue efectiva.
¿Me está entendiendo? Sí, por eso es tan importante esta enseñanza. Porque cuando se trata de recibir de Dios, de orar, de creer a Dios, de adorar a Dios, de alabar a Dios, de tener comunión con Dios, de creer su palabra, no podemos basar nuestro conocimiento o nuestra fe o nuestro recibir de Dios en conocimiento de los 5 sentidos. Porque no funciona de esa manera. Estamos en otra frecuencia, por decirlo así. Yo lo he dicho muchas veces, pero esa es la manera más práctica que yo creo que tengo para ilustrarlo. Es como querer oír una emisora en FM y tú tienes el radio en AM. Por mucho que lo busques de un lado a otro, no llega la estación. No puedes conectar porque tienes que cambiar de frecuencia. Tú no puedes estar en la frecuencia de Dios o querer oír la frecuencia de Dios estando tú en la frecuencia de la carne, del cuerpo, de lo físico, de los 5 sentidos. No, a Dios con Dios no nos conectamos a través de nuestros 5 sentidos. Es a través de nuestro espíritu. Por fe en lo que Dios dice. Si Dios dice todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiste. Pues cree que lo recibiste, hombre. No dice siente que lo recibiste. No dice fíjate que lo recibiste. No, dice cree. Y vendrá. Cree que lo recibiste es la actitud en el momento que oraste. ¿Tú crees que recibiste? Amén. Yo creo que recibí. ¿Por qué? Porque Marcos 11:24 dice todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiste. Porque lo dijo Jesús, yo lo creo. Y vendrá. Vendrá, es futuro. Pero yo tengo que creer que recibí hoy, cuando oré, en el momento que lo hice. Y para yo hacer eso, yo tengo que estar basando mi oración y basando mi vida en lo que la palabra del Señor dice. No en lo que mis 5 sentidos me dicen. Porque mis 5 sentidos me van a decir, no, tú estás erróneo. Mira, fíjate que todavía tienes el dolor. Mira, fíjate que todavía el refrigerador está vacío. Mira, fíjate que todavía no tienes ese dinero para pagar la renta. Mira, fíjate que no lo has recibido. Y es donde hay que batallar con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos caminando por la clase de conocimiento revelado. No por la clase de conocimiento de los 5 sentidos. ¿Cuántos entienden eso? Esto es tan básico y es tan importante que una vez que lo podemos entender plenamente, comenzamos a hacer un gran avance en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. La mayoría de las veces, el 95% de las veces, diría yo, nuestra vida está conducida en momentos y en situaciones donde lo que menos sentimos es a Dios. ¿Ah? Hay presiones, hay ansiedad, hay cosas que nos rodean que quieren hacernos la vida difícil y oras a Dios y como que no sientes su presencia, pero eso no quiere decir que Él no está. La Biblia dice Dios está contigo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Búscalo ahí en tu Biblia para que lo puedas subrayar si puedes y darte cuenta que la palabra de Dios es clara, pero muchas veces nosotros la hacemos difícil por nuestra forma de entender las cosas, que no es la más correcta muchas veces. Hebreos 11, cuando lo tenga, dice amén. En el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios sienta que le hay. No dice nada de sentir, dice crea que le hay. La Biblia de las Américas creo que es la que dice crea que existe. No la trajiste. Crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando yo me acerco a Dios, yo no puedo acercarme con mi conocimiento de los 5 sentidos. En primer lugar, porque Dios no es visible, yo no lo puedo ver. Dios no se huele, yo no lo puedo oler. Dios está en otra esfera, en la esfera del Espíritu. Yo puedo acercarme a Él y contactarme con Él solamente a través de la fe. Y la Biblia me dice, cuando te acercas a Dios, cree que Él está ahí. Jesús dijo esto, cuando oréis, entra en tu recámara o en tu aposento, cierra la puerta
y ora a tu Padre que está en secreto. Vamos, búscalo allí en tu Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 6, por favor. Mateo, capítulo 6. No estoy enseñando sobre la oración en esta noche, pero estoy tratando de ilustrarte este principio de vivir nuestra vida basados en el conocimiento revelado de la palabra y no en el conocimiento de los 5 sentidos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Iglesia, cuando podemos entender esto, vamos a darnos cuenta que la vida cristiana es preciosa porque es una vida basada en convicciones, no en emociones. Convicciones. Convicciones. Mateo capítulo 6, dice el versículo 5, Jesús es el que está enseñando esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que son vistos de los hombres. Eso es la recompensa. Mas tú cuando ores, el verso 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el cielo. No, ¿verdad que no, hermana? Está en secreto. Ahora, obviamente, Él dice más adelante, Padre nuestro que estás en los cielos. Realmente, el lugar donde el trono de Dios está, es en el cielo. Pero el Padre celestial es Dios. Y es omnipresente. Y está en todo lugar. Y en el lugar donde tú dices, Padre, allí Él está. Tú no tienes que ir a la basílica de tal lugar para orar a Dios. Tú no tienes que ir a Jerusalén para orar a Dios. Tú no tienes que ir al río tal, al río Jordán. No, tú tienes donde quiera que tú estés. Gloria al Señor. Donde quiera que tú estés. En el parque, en el centro de trabajo, en el mall, en el mercado, en el hospital. Donde quiera que tú estés. Dice la Biblia, Dios está cerca de aquellos que le invocan. De aquellos que le invocan de veras. Aleluya. Cercano está Jehová a aquellos que le invocan. A los que le invocan de veras. A los que le invocan de corazón. Él está donde tú estás. Gloria al Señor. Él está donde tú estás. Sí, el hecho de que estás volando en un avión a mucha altura no quiere decir que estás más cerca de Dios que si estás aquí abajo. Si tú oras en el avión, Padre, allí está Él. Pero si tú oras aquí abajo, aquí está Él. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, qué bonito es poder entender eso. Que donde quiera que yo estoy, yo tengo el privilegio de saber que Dios está conmigo. Y que Dios está solamente a la distancia de una oración. Alabado sea el Señor. Sí, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Gloria al Señor para siempre. Ahora, estas verdades son simples, pero por causa de la religión, por causa de las tradiciones, por causa de lo que la gente ha comenzado a entender las cosas de una manera torcida, se nos hace difícil entenderlo porque se necesita renovar nuestra mente para ello. Cambiar el programa de la computadora de la mente. Y decir, no, yo tengo que aprender a pensar como Dios dice que yo debo pensar. Y no como la gente me ha enseñado a pensar. ¿Cuántos lo entienden? Vuelvo a insistir sobre esto. No queremos despreciar el conocimiento que hemos recibido por medio de nuestros 5 sentidos. Porque es vital que tengamos ese conocimiento. Dios nos ha dado ese privilegio para movernos en este mundo físico. ¿Ok? Pero vamos a entender que para conectarnos con Dios lo necesitamos hacerlo a través de nuestro espíritu. Por el poder del Espíritu Santo. Porque Dios es espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ha efectuado la redención del ser humano que nos ha redimido en Cristo Jesús y nos ha libertado del dominio de Satanás, del dominio de las tinieblas.
y nos ha dado el privilegio de poder ser bendecidos. Yo enseñaba el domingo, yo mencionaba que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ese es un gran privilegio. Y yo mencioné una escritura que quiero mencionar en esta noche otra vez. Y yo quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2. Quiero ser lo más claro posible, porque quiero que tú entiendas. Quiero que tú comprendas. Y tú dices, pero yo no soy tan poco inteligente, pastor. No, eso no se trata de inteligencia, sino que estas verdades son espirituales. Y se necesita conocimiento espiritual, revelación de Dios. O sea, cuando uno trata de entenderlo con la mente natural, se hace complicado. Sí, se hace complicado. 1 Corintios 2, en el versículo número, vamos a leer el 12 y 13. Y yo quiero que tú apropies esto a tu persona. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en Cristo. Si tú no estás en Cristo, necesitas estar en Cristo. ¿Cómo se está en Cristo? Recibiendo a Jesús como tu Salvador personal. ¿Ok? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora note que dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora, para yo entender un poquito mejor este concepto, es bueno irme un poquito antes, cuando Pablo dice que realmente Dios nos ha dado una sabiduría, que es la sabiduría de Él mismo, no la sabiduría de este mundo. Y Él quiere que yo aprenda a caminar en esta sabiduría. Y Él dice en el versículo 9 que esta sabiduría es cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora note que dice cosa que ojo no vio. El ojo, la vista es uno de los 5 sentidos. Cosa que oído no oyó. O sea, cosa que no se recibe por el sentido del oír, de acuerdo al oír natural. Ni han subido en corazón de hombre. Son cosas que el ser humano no ha conocido. Ni por educación en la escuela, ni por información en la televisión o en medios de comunicaciones. No, esta revelación no viene a través de los medios de comunicación o de la educación que recibimos en la escuela. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y unos dijeron, bueno, que eres Juan el Bautista, otro que eres Jeremías, otro que eres uno de los profetas. Pero Jesús entonces les dijo la pregunta que él quería hacerle. ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro rápido dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué Jesús le respondió? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, eso que tú acabas de decir, no te lo reveló nadie aquí en la tierra. No te lo enseñó nadie. No lo aprendiste en la escuela, no lo aprendiste porque el tío tuyo te lo dijo, tu abuelo te lo enseñó, o tu papá te lo enseñó. No, eso que acabas de decir, lo has dicho porque el Padre te lo reveló. A tu mente, a tu espíritu. Amén. De eso es lo que yo estoy hablando. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Lo que Dios nos ha dado en esta palabra es cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Tu papá, si no era cristiano, no te lo pudo haber enseñado porque él no lo sabía. Tu abuelo lo mismo, tu mamá igual. Amén. ¿Por qué? Porque esto no se recibe por conocimiento humano. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ver el verso 10. Pero Dios nos las reveló. Estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Estas cosas Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora yo quiero que tú pares ahí un momentito y medites. Dios nos está diciendo que Él nos está revelando lo profundo de Él. Amén. Y el verso 11 dice,
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea, tú no puedes conocer cómo yo pienso, lo que hay dentro de mí, a menos que yo te lo diga. Solo mi espíritu conoce quién yo soy y cómo yo soy. Lo mismo pasa contigo. Si tú hablas lo que tú piensas, la gente puede saber cómo tú piensas. ¿Verdad? De la misma manera, dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea, el espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. El espíritu de Dios conoce cómo Dios piensa. El espíritu de Dios conoce cómo Dios actúa. El espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios, porque es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo hasta ahí? Amén. De la misma manera que mi espíritu conoce lo que hay en mí, el espíritu de Dios conoce lo que hay en Dios. Cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios quiere tratar contigo. El espíritu de Dios conoce eso. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Oh, aleluya. Aleluya. Si tú eres creyente en Cristo y has recibido el Espíritu Santo, tú has recibido el Espíritu de Dios que proviene de Dios, que conoce las cosas de Dios, que conoce los pensamientos de Dios para contigo, que conoce cuáles son los planes que Él tiene contigo. Él conoce lo profundo de Dios porque es el Espíritu de Dios. Pero tú lo has recibido. Entonces tú tienes dentro de ti el potencial para conocer las cosas profundas de Dios. Amén. Eso es lo que dice el texto. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. No dice para que sintamos. No dice para que veamos. No dice para que toquemos. Dice para que sepamos, para que conozcamos, para que tengamos el conocimiento interior revelado por el Espíritu de Dios, no el conocimiento de los 5 sentidos. Para que sepamos lo que Dios ya nos ha concedido. La palabra concedido significa lo que nos ha concedido gratuitamente. Es la traducción de la palabra griega original. Lo que Dios me ha concedido a mí gratuitamente. Te lo quiero leer en otra traducción que yo tengo acá, la versión moderna de la Biblia. Dice, porque nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por Dios. Las cuales cosas también hablamos, verso 13, no con palabras que enseñan la sabiduría humana, sino que enseña el Espíritu Santo, explicando cosas espirituales con palabras espirituales. Es lo que dice el versículo 13, dice, estas cosas, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo mencionaba esto el domingo. Otra traducción dice, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. Para los que tienen el Espíritu. ¿Por qué? Versículo 14. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, o el hombre que es creyente pero camina en la carne, no percibe o no entiende las cosas, o no recibe, mejor dicho, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Cuando yo te dije a ti hace un rato, cuando tú vas a la oración, tú debes creer que Dios está allí. Ahora, esto es algo que la persona que no tiene a Cristo en su corazón no lo puede entender, no lo puede recibir. ¿Cómo Dios está aquí? Yo no lo veo por ningún lado. Es como el cosmonauta que fue al espacio llevado por los rusos en el siglo pasado, cuando empezaron a ir la gente al cosmos.
Y cuando él regresó, se jactó diciendo, y no vi a Dios por ninguna parte. Y la gente lo aplaudió, porque estaba diciendo una tremenda tontería. Él pensó que Dios lo iba a encontrar ahí en el espacio y que le iba a decir, hola, ¿cómo estás? Dios no se mueve en ese ámbito. Pero la persona que no tiene a Cristo no puede comprender estas cosas. Porque no tiene al Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu recreado en él. Y solamente lo que puede entender es lo que ve, lo que siente, Así éramos nosotros cuando vinimos a Jesús. Pero se supone que vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Y es por eso que yo estoy enseñando esto. No, Dios no quiere que te pases la vida entera viviendo en tus emociones. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que aprendamos a conocerlo a Él. Porque es ahí donde está la victoria en la vida del creyente. Aleluya. Es ahí donde está la vida victoriosa del cristiano. Es ahí donde cuando el enemigo viene, tú sabes que aunque parece que todo está oscuro y que el diablo te quiere destruir, tú tienes dentro de ti a alguien que es más grande que el diablo. Aleluya. Tú tienes esa convicción. Tú dices, pero yo no veo a Dios en mí, yo no siento. No tienes que sentirlo, no tienes que verlo, tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque Él dice allí que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti. Que tú has nacido de nuevo, que tú eres creado según Dios. Oh, aleluya. ¿Me estás entendiendo ahora? Hace una gran diferencia, iglesia. Hace una gran diferencia. La persona alrededor, al lado tuyo que no tiene esta forma de creer, puede estar llena de miedo, de ansiedad, de pavor por lo que está pasando en la vida hoy día, en el mundo hoy día. Y tú puedes estar tranquilo. Porque tú sabes, no porque sientes, porque tú sabes que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tú sabes. Porque tú sabes, tú conoces en tu espíritu que el Señor está contigo. Que Él dijo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Aleluya. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo nunca te dejaré. Te tengo esculpido en la palma de mi mano. Oh, aleluya. Tú lo conoces, tú sabes eso. Entonces tú tienes otra manera de actuar, de reaccionar, de vivir. Que el mundo no tiene. Que el mundo no tiene. Jesús dijo, la paz os dejo. Mi paz os doy. ¿Te imaginas que tú tienes la paz de Cristo? ¿Tú te imaginas que tú tienes la paz que Cristo tenía cuando estaba aquí en la tierra? Que estaba Él en la barca dormido y la tormenta estaba zarandeando la barca. Que los discípulos se asustaron, pensaron que se iba a volcar aquella barca. Y Jesús dormía. Jesús estaba durmiendo su siesta. Tranquilo. Eso es paz. Eso es paz. Yo digo, eso es paz. Aleluya. Y los discípulos lo despertaron. Señor, Señor, ¿no te importa que estamos pereciendo? ¿No tienes cuidado que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó con calma. Le dijo al mar, cálmate. Al viento, shh, enmudece. Y todo se calmó. Y entonces le dijo a ellos, ¿por qué estáis así temerosos y amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? En otras palabras, ustedes debían haber reaccionado como yo reaccioné. Porque yo estoy con ustedes. Y cuando Él se va a ir, Él le dijo a ellos, yo me voy, pero yo les dejo mi paz. Ese es mi legado. La paz os dejo, mi paz os doy. Y entonces Él añade y dice, yo no la doy como el mundo la da. El mundo te da paz cuando todo está bien. Tienes dinero en la bolsa, tienes una buena casa, tienes un buen carro, todo está tranquilo, tienes paz. Pero cuando algo pasa
que te mueve el piso, la paz se fue. Porque el mundo no te puede dar la clase de paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo Dios la da. Solo Dios la da. Solo Dios la da. Yo no doy la paz como el mundo la da. Y entonces Jesús añadió y dijo, no se turbe vuestro corazón. Es una orden. No se turbe. No permitan que su corazón se turbe. En otras palabras, la responsabilidad es nuestra. Él me dio su paz. ¿Qué yo hago con su paz? Es mi responsabilidad. Si cuando viene el problema, yo reacciono como todo el mundo reacciona, con temor, con miedo, con pavor, con pánico, con ansiedad, yo estoy dejando a un lado lo que Jesús me dio y le estoy diciendo, Señor, ¿sabes qué? Yo creo que tú me diste tu paz, pero no era suficiente, no me ayudó, porque el problema es más grande que tu paz. Estoy insultándolo a Él. Cuando Él me dice a mí, no se turbe tu corazón, implica, es una orden, no permitas que tu corazón se turbe. Tú tienes mi paz. Administra esa paz. Úsala cuando tienes que usarla. ¡Oh, aleluya! Ahora, esto no es conocimiento de los 5 sentidos, es conocimiento revelado. Es conocimiento revelado. No permitas que tu corazón se turbe. Cuando quieres ponerte a temblar por la situación, es decir, cálmate, el Señor está aquí. Cálmate, el Señor toma el control de mi vida. Él me dirige. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Es posible, iglesia. Dios no nos manda a hacer nada que no es posible. La Biblia habla del rey Josafat, capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Este rey se entera que vienen varios reyes, varias naciones a hacerle guerra a él. El número de los enemigos es mucho mayor que el número de los soldados de su ejército. Y él tuvo miedo. Él tuvo miedo. Es una reacción normal. Él tuvo miedo. Pero inmediatamente hizo algo. Convocó un ayuno a toda la nación. Y empezaron a orar. Y cuando empezaron a orar, empezaron a decirle a Dios, Señor, tú nos diste esta tierra. Tú la diste a Abraham, tu siervo. Y tú dijiste que era para él y para su descendencia. Y nosotros estamos aquí hoy, en este templo que tú le dijiste a Salomón. Oye bien, que tú tendrías tu mirada puesta en este templo y que cada vez que nosotros clamáramos a ti desde este templo, tú escucharías. Señor, mira lo que nos están haciendo esas naciones, cómo nos están amenazando y cómo quieren venir a destruirnos. Ya para este momento Josafat no tenía miedo. Ya estaba con audacia, con valentía, orando a Dios, una oración de fe. Una oración de fe. Él nos dijo, Señor, pero no te das cuenta que vienen sus ejércitos y que nos van a destruir. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Señor, por favor. No, él no dijo eso. Él reclamó la palabra que Dios mismo dio. Cuando él terminó de orar, Dios levantó un profeta del pueblo y le dijo al rey, no es para que ustedes peleen, el Señor peleará por ustedes. ¡Aleluya! El punto es este, él se llenó de temor cuando vio el problema, pero él hizo algo al respecto. Él no permitió que el temor lo dominara. Él empezó a actuar correctamente, buscando a Dios en oración. Buscando a Dios en oración. Creyendo la palabra de Dios con expectativa de victoria. Y Dios le da la respuesta a su oración. De manera que él le dice a su ejército al otro día, vamos al lugar de la batalla. Pero yo quiero que vayamos alabando a Dios y dándole gracias. Aleluya. Y puso cantores y levitas que dijeran, dad gracias a Dios o alabad al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y cuando Josafat hizo eso, él actuó en base a lo que él creyó. Dios se encargó de destruir al enemigo. Ellos no tuvieron que pelear. Cuando ellos llegaron al lugar de la batalla, ya todos estaban muertos, porque unos pelearon contra otros y otros se fueron huyendo y les dejaron allí todas las riquezas que traían. Y el pueblo lo que hizo fue cargar con las riquezas y venir de regreso. ¿No es precioso eso? ¿No es precioso eso?
Ahora déjame decirte algo, iglesia, porque esto es muy importante. En Isaías 26:3 dice, tú le guardarás, es una promesa, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si quieres, búscalo en tu Biblia, Isaías 26:3. Y anótalo, y eso es una promesa que a lo mejor Dios te está dando a ti esta noche en tu problema. Aleluya. Amén. Cuando lo tengas, dice, lo tengo. Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz. En el hebreo dice paz, paz. Cuando la palabra se repite en el idioma hebreo, implica paz perfecta, paz completa, paz sin ningún tipo de duda. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está que la fortaleza de los siglos. Ahora presta atención a esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero si tú eres una persona que rara vez lees tu Biblia, tú lees la Biblia cuando vienes a la iglesia y abres la Biblia donde el pastor dice abre en tal lugar, la cierras cuando se acaba el servicio y hasta el próximo domingo, de domingo a domingo, cielito lindo, te vuelvo a ver. Tú no me puedes decir a mí que tu pensamiento persevera en el Señor. Amén. Si tú te la pasas viendo televisión, oyendo la radio, cuando vas para tu trabajo vas oyendo la radio, esos programas cómicos que hay en la mañana, que muchas veces son de doble sentido, los chistes, y tú vas riéndote, tu mente se está llenando de esa basura. Tú no estás perseverando en el Señor. Tú estás en tu trabajo conversando con la gente que no son cristianos y que dicen toda clase de basura que reciben ellos y sus problemas y sus situaciones y sus dolores y sus molestias, y tú te identificas con ellos y tú dices yo también estoy igual, pues a mí me duele la cabeza, pues yo no sé cómo voy a pagar a final de mes mi casa y es la misma historia. No me digas que tú estás perseverando en el Señor. Tu pensamiento no está perseverando en el Señor. Entonces esta promesa no aplica a ti. ¿Aló? ¿Aló? Entonces la paz que Cristo te ha dado está allí en tu corazón, pero está guardadita. Está sin estrenar. Está sin estrenar. Nuevecita. No la has usado para nada. Tu vida es un desastre. Tu vida está llena de miedo, de ansiedad, depresiones. Y tienes la paz de Cristo, pero no la usas, porque tu mente está llena no de la paz de Cristo, está llena de lo que está a tu alrededor, porque tú no tomas tiempo para meditar en el Señor. ¿Vamos? Tenemos este conocimiento revelado, pero caminamos en la vida diaria en conocimiento de los 5 sentidos. Número 1, nuestra vida no es agradable. Ni nosotros mismos nos sentimos agradables con esa clase de vida. Número 2, no damos testimonio de nada a nadie. No honramos a Dios. Número 3, oye, y esto es muy importante. Cuando permitimos que esto sucede, nuestro corazón se endurece. Y perdemos sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios. Nuestro corazón se endurece. ¿Sabías eso? Cada vez que tú escuchas la palabra y no la practicas, tu corazón se endurece. Por eso dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cómo es que yo no endurezco mi corazón? Cuando yo oigo su voz, la pongo en mi mente, medito en lo que oí y actúo en base a lo que oí de Dios. Mi corazón se va haciendo sensible para volverle a oír a Dios, para volver a identificar su lenguaje.
Es como cuando estás aprendiendo un idioma. Cuando tú estás tratando de aprender inglés, por ejemplo, el idioma inglés, pero te la pasas entre gente hispana, hablando español, ves la televisión en español, lees libros en español, oyes la radio en español. ¿Cuándo vas a aprender inglés? Quizá cuando estés en el cielo, pero allá no se habla inglés. Porque tu mente tiene que aprender para poder identificar el lenguaje de otras personas cuando te hablan. Tú tienes que adaptar tu oído a ese otro idioma que estás aprendiendo. ¿Me estás entendiendo? De otra manera la gente te habla y tú te quedas, ¿qué dijo? Porque tu oído no está afinado, por decirlo así, al lenguaje que estás oyendo. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros pensamos en todo menos en Dios y su palabra, nosotros no tenemos un buen oído espiritual para oír el lenguaje de Dios. Dios nos puede estar hablando a gritos y nosotros no oímos ni entendemos nada. Entonces estamos caminando por el conocimiento natural de todo ser humano, de los 5 sentidos, pero no por el conocimiento revelado. Y cuando viene la presión fuerte, entonces estamos en problemas. ¿Cómo necesitamos esto? ¿Cómo necesitamos esto? Disciplinarnos y decir, yo voy a tomar un tiempo en mi vida diaria para leer la palabra de Dios. No para cumplir con Dios. No para que Dios me diga, no para decirle a Dios, mira, ya, 20 minutos leyendo tu Biblia. No, a Dios no le importa si lees 20 minutos, si lees 20 horas. A ti te debe importar. Él sigue siendo Dios. O sea que tú lo ignoras, Él sigue siendo Dios. O sea que tú no lees su palabra, Él sigue siendo Dios. A ti, a mí sí nos importa. Porque aquí está el secreto a la vida victoriosa. Aquí está el secreto a la vida victoriosa. Aleluya, ahí está. Y vivimos en un país donde tenemos Biblias hasta para tirar para arriba, en cualquier idioma, en cualquier traducción. O sea, no tenemos excusa. Pero es que estamos ya haraganes. Porque nos cuesta trabajo leer. Decimos, ay pastor, pero es que yo no tengo tiempo. Usted no sabe mi día cómo es. Es mentira, ni me lo cuente porque no te creo. Porque tú no puedes pasar 20 minutos leyendo tu Biblia, pero puedes pasar 2 horas viendo televisión. Ay pastor, pero es que vengo del trabajo. Comí ahí con mi familia. Déjeme relajarme un poquito viendo tele. Si es el único pasatiempo que tengo, entiendo eso, pero en vez de estar 2 horas viendo tele, ponle 1 hora viendo tele y 1 hora en la palabra. Al fin y al cabo, cuando viene la presión fuerte, la tele no te va a resolver tu problema. ¿Por qué? Porque en la tele lo que estás recibiendo es el conocimiento de este mundo. No te digo que no veas tele, no salgas de aquí diciendo el pastor prohibió la tele. No, jamás. Yo veo tele también. Pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y cuando yo sé que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús, siendo Jesús, lo necesitó. Él dijo, yo no hago nada hago yo sino lo que el Padre me dice que haga. Quiere decir que él estaba atento a lo que el Padre le decía. Él meditaba en las Escrituras. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Él lo dijo, ¿quién soy yo para decir, yo no necesito eso? Eso es aburrido. Mejor yo veo la telenovela de las 7. O mejor yo veo una buena película. O mejor yo veo el deporte. ¿Quién crees tú que eres? Con razón después no tienes ningún tipo de confianza en el Señor. Y tu vida no prospera. Oh, aleluya. Nos choca eso, ¿verdad? Sí, nos confronta eso. Y nos estremece. Pero es la verdad. Es la verdad. Y en esta noche yo quiero que salgamos de aquí diciéndole, Señor, tú me hablaste hoy. ¿Sabes que hoy faltó mucha gente? Pero Dios no le habló a los que faltaron. Dios te habló a ti. ¡Aleluya!
Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno. Esta clase de persona que toma tiempo para Dios es la clase de persona que cuando vienen los problemas, cuando vienen las tempestades, cuando viene la tormenta, puede decir: yo estoy seguro en quien yo he confiado. ¿Ok? Sí, y puede enfrentar la tormenta sabiendo que hay victoria. Es como el que edificó su casa sobre la roca. El otro se la pasó en pasatiempos y en entretenimientos. También edificó su casa, pero no pasó trabajo haciendo la fundación, sino que ahí en la arena lo hizo. Rápido. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene el tornado, no quedó nada. Entonces, Señor, ¿tú tienes favoritismo? Porque mira, la casa no se le cayó. ¿Tú tienes discriminación? Y a mí se me cayó mi casa. Ey. No, Dios no tiene favoritos. Pero hay quienes son más inteligentes que otros y toman tiempo para meditar en la palabra y viven vidas prósperas en salud, en finanzas, en espíritu. Entonces el otro, que se cree más inteligente, vive a su manera. Y entonces dices: el Señor tiene favoritos. No, iglesia, Dios no tiene favoritos. Dios quiere llevarte a ti y a mí hacia una vida victoriosa, en el nombre de Jesús. Aleluya, dale ese aplauso fuerte a Cristo. Gloria a Dios para siempre. Oh, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es verdad. Cuando podemos entender estas cosas, nuestra vida cambia. Ayúdanos a tomar esta palabra en serio. Ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida, porque queremos ver tu gloria, Señor. Yo sé que tú eres fiel y poderoso para que todo esto que tú has dicho se cumpla en cada uno de nosotros. Es tu deseo que vivamos en paz. Es tu deseo que vivamos en victoria. Es tu deseo que vivamos, Señor, una vida llena de gozo, llena de alegría, para la gloria de tu nombre. Te damos gloria a ti en esta noche. Vamos cantando esta canción.